8 de la noche, bienvenidos bienvenidos a Economía Social. Mi nombre es Claudia Villegas y me da muchísimo gusto que estén hoy aquí con nosotros. Estamos en el estudio de Astillero, nos ha dado posada. Hoy la ciudad, ustedes saben, tiene un verdadero caos. Es la manifestación de las mujeres por el tema del aborto, por el tema de exigir derechos que hemos estado pidiendo desde hace décadas las mujeres, y vale la pena. Hoy tuvimos un día complicado, pero bueno, estamos aquí con ustedes. Les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros y queremos invitarlos a que se queden. Vamos a tener un programa que no tendrá desperdicio. Vamos a hablar sobre productividad, vamos a hablar sobre por qué en México estamos trabajando tanto, por qué nuestros salarios no son tan competitivos, por qué de alguna manera estamos en peligro de no alcanzar los estándares que se necesitan en medio de la relocalización de cadenas productivas, porque seguimos teniendo baja productividad. Y para ello tenemos un invitado de lujo, como siempre nos esforzamos. Tenemos ya con nosotros al doctor Alberto Ortiz Bolaños, y antes de presentarlo, quiero comentarles que él es economista financiero con experiencia en gestión ejecutiva, investigación y docencia. Es licenciado en economía por el Centro de Investigación y Docencia Económica. Tiene una maestría en economía política y un doctorado también en economía por la Universidad de Boston. El doctor Ortiz Bolaños ha sido consultor internacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo desde septiembre de 2021 y también del Banco Interamericano de Desarrollo, así que sabe del tema. También ha sido director general del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, FONACOT, entre diciembre de 2018 y julio de 2021. Arranca con esta administración y hace cambios fundamentales en este instituto. Es gerente o fue gerente de investigación del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, CEMLA, entre noviembre de 2013 y 2018. Y bueno, ya quiero presentarles al doctor Ortiz Bolaños, que ha accedido a platicar con nosotros de un tema que nos preocupa mucho. Doctor Alberto Ortiz Bolaños, gracias por estar aquí. Hola Claudia, buenas noches. Un saludo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, doctor. Pues con este tema de la productividad, que preocupa mucho, porque no solamente es que pasemos muchas horas en la oficina o en las fábricas, o que ganemos poco, o que México no tenga tan competitivos precios, sino que es un asunto estructural, doctor. ¿Qué nos puede decir sobre por qué en México pues trabajamos mucho y no somos tan productivos como otros países, doctor? Pues hay varios factores, Claudia. Hay varios factores en el sentido de que si bien los factores de producción, digamos, capital, trabajo y otros insumos que son necesarios han estado creciendo a lo largo de las últimas 3 décadas, la manera en la que se combinan estos factores no siempre ayuda a que produzcamos más. Preparé algunas diapositivas que pueden ayudarnos a entender estos factores, y si me dejan mostrarlas, con todo gusto los voy guiando en ellas. Miren, aquí lo que tengo es dónde estamos, cuál es el estándar de vida medido por el Producto Interno Bruto de varios países alrededor del mundo. Obviamente esta es una medida parcial, ¿no? Quisiéramos probablemente ver otras medidas como el índice de desarrollo humano, que también contempla aspectos vitales como temas de salud, esperanza de vida específicamente, o educación, como años de escolaridad, además del PIB. Pero enfoquémonos ahorita en la parte de producción, ¿no? Si vemos la columna del lado derecho, donde está reportado PIB, en miles de millones de dólares, lo que vemos ahí es que México, con una producción de 1.414 miles de millones de dólares, ocupa la posición 14 en el mundo. Es decir, nuestra economía es una economía grande y que ha estado
creciendo. Y aquí tengo algunos comparativos, ¿no? Obviamente la economía de Estados Unidos, que si vemos que la economía mundial es casi 100,000 millones, aquí lo que tenemos es que la economía de Estados Unidos es aproximadamente un cuarto de la producción. Maneras de reciclar tus envases. China como un 18%, y México es casi 1.5 de la producción mundial. Es decir, la economía de México es grande, es importante, pero si vemos lo que producimos dividido entre todos los que somos aquí en el país, pasamos de la posición 14 a la posición 73. Y ahí, medida la producción por persona, pues ya solo tenemos 11,091 dólares al año, ¿no? Muy por debajo eh, bueno, muy por debajo de otros países socios que tenemos aquí en la región. Si vemos la siguiente diapositiva, y creo que esta que sigue es muy preocupante, lo que vamos a ver es cuál es la producción por trabajador, aquí medida en términos de la producción a precios constantes de 2017, en dólares ajustados por poder de compra. Y lo que tengo aquí son datos de la Organización Internacional del Trabajo, donde vemos cuánto se produce por trabajador en 2022, cuánto se producía en 1991 y cuál es el crecimiento entre estas dos cifras. Y si vemos, por ejemplo, ahí el caso de México, lo que vemos es que, al menos de la tabla, es el único caso donde ha caído la producción. Es decir, lo que se produce por trabajador en términos reales en 2022 es menor que lo que se producía en 1991. Mientras que ya sea que veamos el promedio mundial, que tuvo un crecimiento de 74%, o los países de ingresos ya sea altos, que crecieron un poco más despacio porque ya eran relativamente ricos, o los de ingreso medio alto, que crecieron casi en 200%, entre estos 2 años. Y no se diga el caso de China, ¿no? Que es sorprendente cómo crece de niveles de 2.748 dólares de producción por trabajador al año a 34.164, más de 10 veces de crecimiento en este caso. Vamos a ver en la siguiente diapositiva un poco más en detalle cuáles son las fuentes de crecimiento de México. Yo les decía hace unos minutos, pues en realidad México ha estado acumulando factores de producción, tiene más capital, tiene más recursos humanos, a la par hay materiales, hay energía y servicios. Aquí lo que vemos para el crecimiento promedio que ha tenido el PIB entre 1991 y 2021, que fue de 2.35% anual en promedio, la mayor parte de este crecimiento vino por la acumulación de capital no vinculado con tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, mucho con maquinaria, estructuras que ayudaban al proceso productivo. 1.19 de ese 2.35 vino por esa acumulación de capital. Los recursos humanos contribuyeron en 0.32% en este periodo. La energía, pues prácticamente no pintó, 0.02, igual que el capital vinculado con tecnologías de la información y la comunicación. Los materiales ayudaron en 0.80 al crecimiento que se tuvo en este periodo. Los servicios en 0.28, y digamos, estos son los ingredientes del pastel. Y la última parte lo que muestra es cómo combinamos esos ingredientes para poder generar la producción, ¿no? La productividad total de los sectores. Y aquí lo que vemos es otro factor preocupante,
donde la productividad total de los factores tuvo un decremento de 0.35. Es decir, a pesar de que estuvimos acumulando más factores de producción, ya que los combinamos, no los pudimos hacer tan eficientes. Y lo que producía cada trabajador, lo vemos a lo largo de estos 30 años, pues tampoco creció, ¿no? Entonces, si bien la producción creció al mismo ritmo que la entrada de los trabajadores al sector productivo y la productividad por cada persona se mantuvo casi sin cambios, incluso cayendo un poquito. Si vamos a la que sigue, aquí ya voy a empezar a contestar tu pregunta, donde aquí lo que trato de enlistar son cuáles son los principales factores que están restringiendo el crecimiento. Doctor, y uno muy doctor, claro, sí, claro. Sí, doctor, disculpe que lo interrumpa porque no quiero que nos perdamos detalle de lo que está usted explicando, de por qué los trabajadores en México están contribuyendo tan poco a la productividad o por qué ha bajado el volumen de aportación de los trabajadores a la productividad. Tenemos un problema con el audio, doctor. Le pediría si pudiera usted conectar un micrófono, un audífono con micrófono para poder mejorar el audio, porque no queremos perdernos ni distraernos. A ver, no sé si podemos hacer una pequeña prueba. Sí, Claudia, a ver. Voy a cambiar el micrófono de la cámara al Sí, micrófono. Sí, vamos a desconectarnos un momentito, doctor. Si pudiera usted conseguir un micrófono que pudiera conectarse a la computadora, nos serviría mucho. Ok. ¿Le parece? Gracias. Y regresamos. Sí. Regresamos en un momentito con el doctor Alberto Ortiz Bolaños, porque vale la pena no distraernos con este tema del audio, porque no queremos dejar pasar lo que nos ha estado comentando. Y voy a tratar de recapitular un poco lo que nos comentó el doctor Alberto Ortiz Bolaños. México está en el lugar número 73 de posición en competitividad y estamos teniendo una posición de las últimas. Imagínense que Brasil está en el lugar 81, México en el 73, 77, 67, de acuerdo con el Producto Interno Bruto. Esto estamos hablando en términos generales, producción del Producto Interno Bruto. Estados Unidos evidentemente es el principal país, luego sigue Canadá, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los países que participan ahí, luego viene China y luego México en el lugar 73, Brasil, y ahí el doctor en una de sus gráficas nos pone a Burundi, nos pone en una posición pues de las últimas. La producción por trabajador, nos explicó el doctor Alberto Ortiz Bolaños, bueno, pues está cayendo de 1991, imagínense, en $45,000 a 43,000. Y tuvimos un decrecimiento de 3.6. Y como pueden ver en la gráfica que él nos puso en la pantalla, México es el único país que tuvo un decrecimiento. Algo está sucediendo y por eso es tan grave y por eso quisimos tocar este tema. Mientras tanto, vean la productividad de China. La productividad de China es exponencialmente mayor y hay países de bajo medio ingreso que tuvieron un incremento de 111 y países de bajo ingreso de 15.8. Vamos a ver si el doctor Alberto Ortiz Bolaños ya regresó para solucionar este problema del micrófono, porque de verdad yo no quiero que se pierda la conversación con él. A ver, Claudia, doctor, ¿ahí me escuchas mejor? Maravilloso. Le escuchamos mucho mejor. Y es que es la petición de nuestros amigos de la audiencia que no quieren perderse este tema. Me gustaría, doctor, si podemos recapitular un poco en un par de minutos
¿por qué México está en niveles tan bajos? ¿Por qué México es el único país que tiene retroceso en productividad de acuerdo con la tabla entre 1991 y 2022? Usted iba a comenzar a darnos las razones por qué el recurso humano en nuestro país contribuye con tan poco. Yo había visto una gráfica en otros estudios que hablaban de que México tiene un muy bajo nivel de capacitación y educación, doctor. Sí, Claudia. Ahí lo que vemos es cuánto es la producción entre cuántas personas están en el mercado laboral. Y lo que ha pasado en México es que si bien la producción ha crecido, no ha crecido a un ritmo superior que la cantidad de personas que están trabajando. Y puesto de manera muy, muy simple es, si vemos lo que una persona puede producir en el año, lo que vemos es que eso no ha aumentado. Es decir, los aumentos han venido en parte porque hay más trabajadores, ¿no? Y por eso veíamos en la otra gráfica de este modelo CLEMS que hace INEGI, donde nos dice los recursos humanos sí han contribuido al crecimiento, pero no lo suficiente, ¿no? Es decir, México ha ido en cierta medida creando las fuentes de empleo que se requieren para la gente que va ingresando al mercado laboral, pero esta gente no necesariamente tiene la dotación de factores, entre ellos la maquinaria, el equipo, pero todo el ambiente, sobre todo productivo, para poder lograr esos incrementos en productividad. Tú hoy comentabas, por ejemplo, lo complicada que ha estado la ciudad, ¿no? En términos de los desplazamientos. Hoy unos amigos que viven en Querétaro me decían lo mismo, que hoy en la mañana en un desplazamiento que normalmente les lleva 15 minutos, se tardaron más de 1 hora y tuvieron 3 sucesos como estos en un día. Entonces, si bien le afecta a la población en sus desplazamientos, en sus actividades cotidianas, pues también a las empresas en términos de la producción, el que no haya vías adecuadas de movilidad y el que no haya otros insumos que se puedan requerir para la producción. Pero si regresáramos a la lista, Claudia, ahí puse una lista de factores que creo que son de los más relevantes para explicar por qué México no ha crecido lo suficiente. Una es esta debilidad institucional para generar condiciones que ayuden a que se produzca de manera más eficiente, ¿no? Todo aquello que permite que esos factores productivos se combinen para poder producir. Es decir, tú tienes la harina, tienes los huevos, tienes la leche, vas a producir un pastel, pero si alguno de los factores que se requieren no está bien, no tienes el molde, no tienes el gas, o cualquier cosa de estas falla, incluida la receta, pues no vas a tener el producto que quieres. México también se caracteriza por una alta extracción de rentas y un alto poder de mercado. Es decir, tenemos muchos sectores donde hay un amplio poder de mercado y normalmente lo que pasa ahí es que los productores restringen la oferta para que no bajen los precios. También tenemos bajos niveles de innovación, un acceso a la tecnología limitada, también falta de digitalización. A mí me llama la atención, por ejemplo, en esa descomposición del crecimiento, lo poco que ha contribuido el crecimiento vinculado con las tecnologías de la información y la comunicación. Yo hubiera esperado que eso hubiera sido un factor para que México creciera más en las últimas 3 décadas, y no necesariamente está haciendo. Y también la parte de capacidades empresariales, cómo la gente gestiona las empresas, desde los procesos, el establecimiento de metas, cómo maneja el personal y demás. Un punto muy relevante que va vinculado también con la baja o la no creciente productividad es la precarización del trabajo, ¿no? Que por muchos años el trabajo perdió poder adquisitivo.
Esto es algo que se ha empezado a corregir en los últimos años, pero todavía hay mucho camino por avanzar. Hay una alta concentración del ingreso y hay una persistencia en los niveles de pobreza. Si bien hubo una mejora importante ahora en la ENIC que vimos, todavía hay un número muy importante de la población que vive en pobreza y por lo tanto también en ese sentido carece de medios para poder consumir los bienes y servicios que se producen. México tiene un alto nivel de informalidad y subocupación. Es decir, hay trabajadores que quisieran trabajar más horas en un trabajo mejor remunerado, pero no hay necesariamente esas opciones. Hay una infraestructura pública que es deficiente, sobre todo si se toma en cuenta lo que costó construir esa infraestructura pública. Hay un elevado nivel de crimen, incluido corrupción, que ha prevalecido por muchas décadas y ha sido uno de los factores que merman la producción. Y en este sentido, por ejemplo, el crimen, así como el tráfico, el crimen es un factor que en muchos polos productivos afecta de manera muy importante, ¿no? Y desincentiva el que la gente invierta, el que la gente trabaje, si no hay garantía de que ese esfuerzo lo van a poder retener. Y luego, si vemos, por ejemplo, el listado de Haciendo Negocios del Banco Mundial, vemos que México ocupa el nivel 60 de 190 países que están en ese listado, y aquí lo que tengo entre paréntesis es el lugar que ocupa en distintos elementos, ¿no? ¿Qué tan fácil es iniciar un negocio? Obtener permisos para construcción, obtener electricidad, registrar la propiedad, obtener crédito, la protección que hay para los inversionistas minoritarios, la facilidad con la que se pueden pagar impuestos, qué tan fácil es comerciar entre fronteras, qué tanto se respetan los contratos y qué tan fácil se puede resolver la insolvencia. Y vemos el lugar que ocupa México en estos 190 países y vemos que hay varias áreas para mejorar, ¿no? Y varias de estas áreas son sobre todo clave para aprovechar esa relocalización que está habiendo de la producción en este contexto de empresas que sirven al mercado de América del Norte, que están empezando a reubicar parte de su producción hacia México, hacia Canadá, ¿no? Estando más cerca del mercado. Y de hecho, eso lo podemos ver muy claro en la gráfica que sigue, Claudia, donde lo que tengo aquí es cuáles son los principales socios comerciales de Estados Unidos por país de origen de las importaciones de bienes y servicios. Y aquí tengo a los 5 principales socios comerciales, o de dónde vienen los bienes que Estados Unidos importa. Lo que vemos, por ejemplo, ahí es que a finales de los 90 China empieza abajo y de repente empieza a crecer y ya para 2004, 2005 empieza a rebasar a México y eventualmente también rebasa a Canadá. Pero la reversión importante es la que vemos ahí, que empieza a ocurrir a partir de 2021, 2022, donde la línea dorada de arriba empieza a caer. Y aquí lo que pues tal vez más nos importa a nosotros es el lugar que ocupa México, ¿no? Aquí vemos a China, a Canadá, a México, a Alemania y a Japón. Y lo que vemos es que desde el primer trimestre de 2023, México se ha convertido en el principal proveedor de bienes y servicios para Estados Unidos. Lo vimos en algún momento durante el inicio de la pandemia, donde China se cerró de manera muy fuerte y en México pues cerramos un poquito después, y además estaba la cercanía en los mercados para proveer los bienes que se requerían. Pero ahora pareciera que ya es
una tendencia más marcada, donde México podría mantenerse ahí a la cabeza como el principal proveedor de bienes y servicios de Estados Unidos. Pero esto requiere aprovechar esta relativa coyuntura, ¿no? Y hacer aprovechar esta coyuntura para hacerlo en algo estructural, algo que permanezca. Doctor Alberto Ortiz Bolaños, quiero recuperar una de las preguntas que nos está haciendo nuestra audiencia y que creo que teníamos que haber empezado por ahí. Una definición de productividad, doctor, porque yo comencé diciendo, ¿por qué trabajamos tanto y ganamos menos? ¿O por qué México en este momento no está creciendo de una manera más rápida? ¿Cómo podríamos definir la productividad de un país, doctor? La definición más básica es la que está, por ejemplo, en la tabla donde se ve lo que se produce entre el número de personas que lo producen, ¿no? Ahí vemos cuál es la productividad del trabajo, y ahí es donde vemos que pues, la productividad del trabajo en México prácticamente no ha cambiado, ¿no? Incluso ha decrecido si se compara 2022 con 1991. Esta sería la definición más básica de productividad. ¿Cuánto produzco? ¿Entre cuántas personas ocupo para producirla? Luego hay algunas otras definiciones, como es la que tengo en la descomposición que sigue, donde yo lo que vería es, bueno, ¿cuánto crecí? En este caso México creció 2.35 en este periodo del 91 a 2021. ¿Cuánto contribuyeron factores tangibles que son mucho más fáciles de medir, como el capital físico, como el trabajo, como la energía, los materiales o los servicios? Y en este caso, la productividad total de los factores acaba siendo como todo aquello que hubo en el crecimiento que no es explicado por estos factores tangibles, ¿no? Es decir, yo aumenté capital, yo aumenté trabajadores, yo aumenté materiales. Si eso se hubiera usado de manera efectiva, hubiera alcanzado este nivel de producción, y resulta que el nivel de producción es 0.35% por debajo de lo que debería tener. Es decir, si la productividad total de los factores no hubiera restado, México hubiera crecido a 2.7 en lugar de 2.35, ¿no? Clarísimo. Y uno esperaría que Sí. incluso México hubiera tenido los mismos insumos y aún así producir más de lo que esperaría dado el nivel de insumos. Entonces son dos maneras de medirlo, Claudia. No, ya nos quedó clarísimo, doctor. También nuestros amigos de la audiencia y nuestras amigas están pendientes de esto, porque necesitamos entender algo que usted mencionó, que me parece que es revelador, que usted esperaba que a partir de las tecnologías de la información, y muy sencillito, amigos y amigas de economía social, tecnologías de la información es la computadora, es el dispositivo móvil, es tener internet en las escuelas, en las casas, es poder tener más comunicación en los trabajos. Y viene la época de la inteligencia artificial, doctor. Y México en la última década, pues no aprovechó todo lo que podía las tecnologías de la información. Mientras vemos que en Estados Unidos, Argentina, hay un boom de nuevas empresas, las famosas startups, que están buscando que toda esta nueva generación de negocios vinculados a las tecnologías les generen más riqueza. Nosotros seguimos desaprovechándolo, doctor. Seguimos usando el teléfono, y perdón, es una crítica mía, para ver TikTok. En muchos casos, no quiero generalizar, pero ¿qué estamos haciendo? Sí, pues la tecnología puede ser una herramienta que bien usada podría aumentar la productividad de una manera importante, ¿no? Y México está haciendo esfuerzos importantes tanto en cobertura.
la gente se ha movido de manera importante de usar, por ejemplo, telefonía fija a telefonía móvil. Empieza a haber cobertura más extendida, más personas empiezan a tener acceso a Internet. Y sí es importante el uso que se le dé, ¿no? En la pandemia vimos lo importante que es estos canales alternativos para poder comunicarnos, para poder aprender, para poder trabajar. Yo creo que esta charla es una muestra de ello, ¿no? Podemos estar en lugares distintos, intercambiando ideas, compartiendo con la gente de tu auditorio, y podemos generar un servicio de una manera muy expedita, muy ágil, que podría ayudar. Y México, hay mexicanos que han hecho desarrollos importantes también en productos tecnológicos, ¿no? Hay empresas hay una empresa que se llama Yalo, que lo que hace es apoyar mucho del comercio a través de WhatsApp, por ejemplo. No sé si te acuerdas cuando fue en la época de pandemia que se necesitaba dar un seguimiento a dónde estaban las personas infectadas y tener un chat ahí con Susana a distancia para hacer consultas. Pues eso fue desarrollado aquí en México, y luego ya empresas lo han estado usando, ¿no? Hay distintas empresas que tanto a sus clientes intermediarios como a sus clientes finales los atienden a través de estos medios tecnológicos. Entonces, sí puede ser útil. Y comentabas, además de las tecnologías de la información, yo creo que la digitalización también ha sido un tema relevante que deberíamos de aprovechar mejor, Mejor. y combinarlo bien con trabajo, ¿no? Porque pueden ser complementos la digitalización y el trabajo, que bien combinados pueden ayudar a aumentar esa productividad. Muchas gracias, doctor, por poner en su justa dimensión mi comentario. A veces me enojo porque cuando veo estas gráficas, cuando veo estas cifras, creo que las empresas lo están haciendo bien, pero también los ciudadanos de a pie. Deberíamos ponernos a aprovechar mucho más el acceso a cursos, el acceso a aprendizaje para mejorar nuestras calificaciones, nuestras certificaciones. Creo que vale la pena reflexionar y gracias por compartirnos estas fuentes del crecimiento en México y cómo estamos generando productividad. Y ahora, doctor Alberto Ortiz Bolaños, me gustaría que platicáramos sobre estos temas de alta extracción de renta y poder de mercado, que no es otra cosa que los oligopolios y los monopolios, en donde los precios nunca bajan, aunque se pueda bajar. Vimos el precio del dólar, que debería generar algunos ajustes en precios en productos que ocupan insumos importados y no pasa. ¿Qué podemos comentar sobre este asunto que también frena la productividad, doctor? Bueno, es algo relativamente lógico que alguien que tiene poder de mercado haga todo lo posible para tratar de mantenerlo, ¿no? Porque de esa manera obtiene ganancias normalmente extraordinarias. Ahí lo que toca es empujar para que las reglas de competencia sean lo más parejas posibles, que haya libre acceso, y que se evitan prácticas por las cuales alguien que tiene este poder de mercado haga una competencia desleal o haga una competencia que limite que los competidores puedan participar en condiciones justas. México se caracteriza por tener algunos monopolios muy importantes, y esos han sido en buena medida
los que han explicado la acumulación de riquezas muy grande, ¿no? Hay unos autores, Daron Acemoglu y John Robinson, que analizando, por ejemplo, qué es lo que pasa en economías que crecen y economías que no crecen tan rápido, en parte lo que muestran es que casos como Estados Unidos, donde hay competencia e innovación, se están generando nuevas ideas y esto abona la productividad, mientras que en otros casos, y ahí en su libro de Riqueza de las Naciones, todo en el caso de México, lo que dicen es, en México hay este alto poder de mercado, y lo que tratan de hacer estas empresas que tienen el poder de mercado es desincentivar la competencia. Yo creo que, por ejemplo, desde los órganos reguladores, Secretaría de Economía, Comisión Federal de Competencia, Instituto Federal de Telecomunicaciones y demás, lo que se deben de asegurar es que no haya ahí cuestiones que impidan una competencia libre, una competencia pareja. Yo creo que esto daría entrada a que más gente con fuerza, con ganas de crear, pueda participar, pueda ofrecer bienes y servicios, y a través de la competencia, pues normalmente quien más se beneficia es el consumidor, que tiene mejores servicios a mejor precio. Muchas gracias, doctor. Doctor, el tema de la educación quisiéramos que dedicar esta última parte de la conversación, porque quienes estamos aquí en Economía Social somos ciudadanos de a pie. Saludamos a los diseñadores de políticas públicas de este gobierno, que a veces también nos miran algunos legisladores, pero en este momento, doctor, en donde estamos con una ventana de oportunidad, a veces me gusta pensar que es como un bucle en el tiempo donde tenemos que entrar, pero ¿cómo vamos a entrar? Usted habla en las estrategias para crecer sobre el fortalecimiento de la educación, sobre la importancia de generar becas, de tener centros de investigación, formación de capital humano. Eso se puede hacer realmente en los próximos años, porque la ley de chips que va a traer dinero de Estados Unidos tiene un periodo de caducidad, doctor, en Estados Unidos. Sí, Claudia, yo creo que es importante proveer formación en dos vías, ¿no? Por un lado, esta aspiración de tener ciudadanos universales que estén bien formados, alguien que sepa de historia, que sepa de civismo, que sepa de ciencias, aunque no ejerza directamente las ciencias, ¿no? Física, química, biología, matemáticas, y a la misma vez gente que pueda ser funcional en los trabajos, que pueda insertarse de una manera adecuada a una empresa y que pueda ser productivo ahí, ayudar a la generación de valor. Y en ese sentido creo que el reto es dual, ¿no? Y no se tiene que dejar de vista los dos componentes para tener personas que también sean trabajadores integrales. Hemos estado aumentando de manera importante el número de años de escolaridad. Es importante que no se pierda la calidad de lo que es esa escolaridad, es decir, no nada más que los niños vayan más años a la escuela, sino que lo que estén aprendiendo cada año o cada día sean conocimientos que les ayuden a desarrollar un pensamiento crítico, una capacidad de resolver problemas, en la medida de lo posible que les permitan acercarse a la tecnología desde una posición productiva, ¿no? Yo creo que
eso es importante. Ahora, ahí entre las estrategias también menciono todo esto vinculado con la innovación, ¿no? Tanto de la demanda, es decir, el otorgamiento de becas o subsidios para la investigación y el desarrollo, normalmente pues podría ser a través de algún tipo de estímulo a aquellas empresas que logren innovaciones importantes y sobre todo si esas innovaciones eventualmente las comparten con otros sectores productivos, y también políticas desde el lado de la oferta, el fortalecimiento de centros de investigación, formación de capital humano, incluso la migración, ¿no? Muchos países se han beneficiado de manera importante a través de la atracción de talento de otras regiones, otros países. Entonces, en ese sentido, sí, el conocimiento puede ser una de las formas más eficientes para crecer. A final de cuentas, las ideas no tienen esta característica de rivalidad que tendría, por ejemplo, una computadora o una máquina, ¿no? Donde una máquina solo puede usar un trabajador en un momento del tiempo. Una idea como el sumar, el multiplicar, son ideas que podemos usar todos al mismo tiempo. Que yo la use no limita el que tú la puedas usar, e incluso si los dos la conocemos, eso facilita la comunicación entre ambos. Cierto, doctor. La última pregunta, y aquí le agradecemos muchísimo a Osvaldo Villavicencio, a Rega Rí, que está aquí con nosotros, María Elena Guadarrama, Frida Calvo, Eugenio Alanís, que están hoy aquí en Economía Social. Doctor, nos han prometido que habrá transferencia de tecnología con la relocalización de cadenas productivas, que Tesla va a tener que generar capital intelectual, que no es otra cosa que trabajadores, que Foxconn, que está allá en Tijuana, que es la que hace los chips para los dispositivos, va a capacitar, ahora sí, más allá de integrar partes, a los mexicanos y a las mexicanas que están allá en su planta. ¿Sí ve usted una oportunidad de elevar la productividad vía la transferencia de tecnología que generará el nearshoring? Es muy importante. Las experiencias, por ejemplo, que hay en el sudeste asiático han mostrado lo importante que es aprovechar a estas empresas que están llegando, ¿sí? Que aprovechen las condiciones productivas, que aprovechen a lo mejor trabajadores que pueden ser más baratos que en su país, incluso algunos estímulos, pero que dejen sembradas cosas, ¿no? Pero esto no se da de manera automática, se requiere una política activa para que se pueda lograr. Entonces, en ese sentido, pues hay que poner algunos condicionamientos para que se tengan que contratar algunos técnicos locales, que esos técnicos locales tengan acceso a algunos procesos clave, no necesariamente para que copien el producto per se, pero simplemente al estar expuesto a ideas distintas, a procesos distintos, eso se puede implementar en otros procesos productivos. Entonces, sí va a tener un papel muy importante, pero México tiene que de una manera activa tratar de aprovechar eso con ciertas condicionantes, de tal manera que haya reciprocidad en términos de tu empresa vienes aquí, te lo agradecemos porque vas a generar valor, vas a generar trabajadores, pero también queremos que nuestros trabajadores adquieran conocimiento para eventualmente elevar nuestra productividad. Cierto, doctor. Quiero recomendarles, y quizás usted ya lo leyó, pero este libro de Chip War de Chris Miller, en donde él cuenta cómo Rusia mandó expertos que estaban académicos, que estaban investigando sobre cómo hacer un chip
los mandó a Estados Unidos para estudiar y de repente Estados Unidos se dio cuenta que estaban allá y que también sucedió lo mismo con académicos, investigadores de China. Es decir, creo que nosotros en México vamos a tener que poner estos condicionamientos que usted dice, o tenemos que tener mucha decisión para aprovechar el momento y tener estas estrategias para poder aprender sobre la oportunidad que tenemos en la mano, doctor. Y hasta me gustaría proponer, yo estoy comentando, que pudiéramos mandar investigadores a otros países para que vengan a tener estrategias realmente de transferencia de tecnología, porque lo mismo hizo Singapur. Y me gusta comentarlo con usted porque usted ha estado en otras partes del mundo viendo lo que están haciendo. Sí, así es, Claudia. Recientemente he estado trabajando con el gobierno de Camboya ellos han estado creciendo a 7% durante los últimos 30 años. Han venido en una etapa de reconstrucción importante, pero ellos tienen la visión de para 2050 convertirse en país de alto ingreso. Y entonces, pues hemos estado trabajando en las estrategias para que puedan sostener e incluso acelerar ese ritmo de crecimiento. Y en ese sentido, el intercambio de experiencias, el intercambio de conocimientos es muy relevante. Y así lo está haciendo Camboya. Antes lo hizo y lo sigue haciendo de manera muy, muy relevante también Vietnam. Mucho del crecimiento que tuvieron los tigres asiáticos fue a través de, en parte, esa transferencia de tecnología, donde llegaban empresas, ellos aprendían los procesos, aprendían las técnicas, y después ellos empezaban a generar sus propias invenciones. Entonces, en ese sentido, el reto de crecer, pues lo tiene México y lo tienen muchos otros países, porque crecer es la base para eventualmente hacer una redistribución. Y el otro reto también que tenemos es, queremos crecer, pero queremos crecer de una manera sustentable. Es decir, crecer, pero siendo cuidadosos del medio ambiente y permitiendo que no agotemos los recursos de manera acelerada, ¿no? Incluso podamos usar en la medida de lo posible recursos renovables. Entonces, pues, este tema del crecimiento tiene muchas aristas. De hecho, parte de las capacitaciones que fui a dar allá a Camboya las he estado poniendo ahí en la página de Bank and Finance. Ahí las pueden encontrar. Y también empecé a crear una serie sobre México, donde he estado poniendo temas vinculados con el crecimiento, con la productividad, con los objetivos de desarrollo sustentable, que la gente interesada puede ir a verlas ahí en bankandfinance.net. Claro que sí, doctor Alberto Ortiz Bolaños. Gracias por abrirnos este panorama, por compartirnos lo que usted ha estado investigando allá en Camboya, en Vietnam, donde están creciendo más que nosotros, hay que decirlo, porque tienen la decisión de hacerlo. Lo lograron los tigres asiáticos. Se pensaba que iban a ser unos gatitos y se convirtieron en unos tigres. Y espero de verdad, de corazón, que nuestra gran economía, nuestro hermoso México, se convierta en un león, porque nos lo merecemos y porque tenemos todo para hacerlo. ¿Algo más que quiera agregar, doctor? Y agradecerle su participación hoy en Economía Social. Pues un gusto poder compartir, reconocer que México ha avanzado de manera muy importante en indicadores de desarrollo humano, ¿no? Esta cuestión de salud, de educación, pues que son tanto más importantes que el crecimiento de la producción, pero es muy difícil sostenerlo si no crece la producción, si no tenemos más bienes y servicios. Y hay que trabajar para aprovechar esta coyuntura de localización de muchas de las inversiones.
Vi que hace un par de días EGADE Business School del TEC de Monterrey acaba de sacar un reporte sobre nearshoring, que creo que está disponible en la red. También vi recientemente un estudio del doctor Guillermo Ortiz con Herminio Fraga y Andrés Velasco, donde tratan de analizar qué ha pasado en América Latina, por qué no crece, ¿no? Entonces, hay mucha gente pensando en estos temas que está aportando ideas relevantes, y el reto es grande, pero también la recompensa es importante. Claro que sí, doctor. Nosotros en Revista Fortuna tenemos un especial de nearshoring, se lo recomiendo porque hemos estado trabajando mucho sobre el tema. Acá se lo voy a mostrar. Pues tenemos un especial, lo tienen que leer todos, porque tenemos un reportaje que habla sobre CONACYT. Hoy CONACYT por Intel y CONALEP, apoyado por CONACYT, tiene un premio de Intel por innovación, por productividad. Entonces, va por ahí, doctor Alberto Ortiz Bolaños. Creo que ahí vamos, las cifras del nearshoring. Le voy a hacer llegar una revista. Yo le agradezco mucho que haya estado hoy con nosotros. De verdad, creo que aportamos mucho hoy, sobre todo usted. Yo con mis preguntas a veces un poco incómodas, pero le agradezco mucho que haya estado hoy con nosotros en Economía Social y agradecer a todos nuestros amigos que nos acompañaron. Tuvimos muchos comentarios. Nos dice, doctor, los últimos comentarios se los comparto. Creo que hay que poner candados, dice Frida Calvo, para lograr la transferencia de tecnología. Así hicieron los chinos, que hasta 1982 eran una economía cerrada y ahora hacen trenes, aviones, vacunas, exploran el espacio. Dice Frida Calvo, ojalá Claudia Sheinbaum esté escuchando esto, ojalá que nos vea. Dice Norma Martínez, Audi cuida los procesos de producción y solo usa como obreros a sus trabajadores. Me imagino que así son todas las empresas. ¿Y qué entidad gubernamental tendría la responsabilidad, doctor, de negociar y generar transferencia de tecnología? Nos pregunta José Antonio Ramírez. Pues las distintas dependencias que eventualmente otorgan autorizaciones para operar o incentivos, ¿no? Economía podría ser, ¿verdad? Economía sería en buena medida. De repente, si hay estímulos fiscales de algún tipo, la autoridad que esté otorgando esos estímulos, pero principalmente es economía la que se encarga de toda la parte de inversión extranjera directa y de comercio internacional en México. Pues se nos acabó el tiempo, doctor. Necesitamos otra sesión, otra entrevista con usted. Le agradezco mucho. Gracias por su trabajo. Gracias por compartirlo. Y en el chat, amigos, amigas de Economía Social, vamos a compartir la página en donde el doctor Alberto Ortiz Bolaños está depositando todos sus estudios que de verdad no tienen desperdicio. Muy buenas noches, doctor. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Claudia. Un gusto. Gracias. Amigos, pues tuvimos un programa un poquito complicado porque tuvimos este problema del tráfico, pero pues logramos aquí tener espacio con el estudio de Astillero en su canal de YouTube. Gracias por acompañarnos, por dejar su like, por estar con nosotros. Nos vemos el próximo lunes. Tenemos pendiente la entrevista con el director del Infonavit, que ha tenido un problema de agenda y no quisimos hacer una entrevista corta, sino una entrevista como la que ustedes se merecen. Muy buenas noches, yo soy Claudia Villegas. Gracias a Julio Hernández, al equipo de Revista Fortuna, a Santillán, a Yared Arciniega y a todo el equipo. Muy buenas noches.